3 cositas que quiero hacer con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con la fuerza de su Espíritu Santo, que es el único que nos puede usar a los que hemos creído en Él. No tengo tema, solo quiero que vean. A aquel lado, aquí a este lado, está la fotografía del niño Derek Rosa. Acá, a este lado, estoy yo con mis nietecitos Jeremías y Naomi, los últimos 2 pequeños que tengo. Acá abajo, allí, estoy con Ethan Eliel, que está pequeño allí, pero ya él ya tiene 12 años. Tiene casi la edad de Derek Rosa. Y para mí, ellos son niños. Tengo también a Sarita, que tiene 15, y a Benjamín, Jairo Benjamín, que tiene 17. Son mis niños, mis nietos. Los amo y he orado a Dios por ser una abuela pareja, una abuela que lo ame a todos. No es fácil, pero cuando pedimos a Dios, Dios nos da su amor para no maltratar a ninguno de nuestros niños. Si los regañamos con amor. Si les corregimos, les damos con amor. Que ellos se den cuenta que les amamos. Entonces yo amo a Derek Rosa, aunque no soy su mamita ni soy su abuela. Solo de pensar en mis nietos, mi corazón se conmueve. Así que yo no entiendo cómo hay personas que están pidiendo condena para este niño. Estamos orando, estamos rogando. Y yo sé que Dios va a bendecir mucho a esas personas que oran por los niños. Yo oro por sus hijos, aunque sean adultos y viejos. Yo tengo 3 hijos ya viejos. 40 y algo de años, Eliú, 30 y algo de años, Aida, y 20 y algo de años, mi hija Odice, la última. Pero para mí ellos siguen siendo mis niños. Para cada madre que ama, sus hijos serán siempre sus niños. Y nadie nos puede sacar eso del corazón, aunque se enoje la gente. Entonces yo amo a los hijos de otras madres, aunque sean ladrones, aunque sean lo que sean. Han habido personas aquí a mi alrededor, en este lugar donde vivo, que han venido años atrás y me robaban. Y Dios me dijo en un sueño quiénes eran, y yo los amé. Les hablé, procuré conocer a su mamá, fui y a ellos les hablé del Señor. Y hoy, para gloria de Dios, aunque ellos conociendo las cosas de Dios, hasta anduve con ellos, anduvimos haciendo cultos. Lo último que sé, pues, que uno de ellos murió matando a otro, que también eran delincuentes, y eso nos dolió. Yo fui a la vela a estar con su mamita. Y me duele cuando sé de alguien que murió, un hijo que murió en el robo, que murió en la delincuencia, que murió borracho, aunque sea un hombre mayor o una mujer. Duele. ¿Por qué? Porque Cristo vive en el corazón de los cristianos, de los que nos llaman cristianos. Porque así se le llamó, dice, años después de haberse ido el Señor, que habían quedado sus apóstoles, 11, ¿verdad? Más uno que se escogió. Después lo hicieron ellos, los 11, escogieron uno más. Luego surgió Pablo. Pero lo que yo les quiero decir, que hasta años después, en un lugar llamado Antioquía, se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Así que, amados, oremos por Derek Rosa, que ya dentro de poquito, el 19, habrá otra audiencia. No sabemos el día del juicio, no sabemos el día que van a pasar eso, a un juicio donde se le va a dar a él, ¿verdad?, absolución o condena. Pero estamos orando para que Dios intervenga, porque hemos mirado muchas cosas injustas, como por ejemplo, lo golpearon cuando lo fueron a agarrar y él llamó y estaba esperando a la policía porque él se iba a entregar. No había necesidad de tirarlo al suelo, como que él estaba armado, él no estaba armado. Todo fue injusto. Lo llevaron a cárcel de adultos, lo cual hay cárcel de niños en los Estados Unidos. Y el juez no ha querido soltarlo. No pusieron, como normalmente se pone, una cuota de dinero para que a él
se le llevara a su juicio fuera de la cárcel. No quiso el juez tampoco. Se sabe que hay unas sospechas por el padrastro, que también estamos orando por él, Frank Ramos, y tampoco se ha visto que a él se le haya llamado y se le haya preguntado algo y él mandó una foto toda editada y esa foto la presenta como que fueran pruebas, todas en oscuro. Había cámaras por todos lados en la casa y sin embargo solo ponen unos ciertos videitos editados. Entonces vemos la injusticia y estamos creyendo que el niño es inocente, aunque él mismo haya dicho que lo hizo. Pero también acuérdense que existe el chantaje, existe también que él tenía una hermanita y tiene una abuelita y se le pudo a él amenazado para que él dijera esas cosas. Entonces seguimos orando, estamos ayunando y orando por eso, pero también oramos y ayunamos por nuestros niños. ¿Podrías tú hacerlo, mamita, papito, por tus hijos, por ti? Hazlo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quieren que se va a devorar? A nuestros niños. Cuando tú no oras, ni ayunas, ni haces nada, no buscas de Dios, el diablo se devora a tus niños. Cuando uno anda en pecado, hace sexo por aquí, por allá, y hoy agarro uno, mañana agarro otro, eso es pecado, y nuestros niños están en medio de eso, el diablo se devora a nuestros niños. Aunque lo miremos que eso es normal, porque para el mundo eso es normal, pero el diablo de ahí es donde se mete. Dios por eso en la Biblia avisa que eso se llama pecado. La fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la mentira, el robo, el secuestro, el aborto. Y existe un montón de cosas que si tú lees la Biblia y te das cuenta que lo estás haciendo y lo quieres dejar de hacer, le pides a Dios perdón, Dios te va a perdonar, no te va a rechazar Dios. Solo les dejo, ¿verdad?, esta reflexión así, pero lo que yo voy a reflexionar está en el pasaje, ya les digo, amados, en Juan capítulo 8, donde he escuchado con tristeza de personas que como al Señor, a Dios, que nosotros decimos Dios, decimos Yahweh, Adonai, el gran yo soy, el eterno, el soberano. Es que el nombre de Dios no se puede pronunciar porque solo se encuentran en la Torá, en el antiguo, llamamos antiguo pacto, antiguo testamento, consonantes, y no se le puede pronunciar a las consonantes. Entonces se le ha puesto vocales para poder pronunciar, pero estas vocales no se sabe qué vocales van. Entonces se les ha puesto, ¿verdad?, conforme la gente ha creído. Pero como Él es Dios todopoderoso y lo sabe todo, Él sabe quién se dirige a Él, pero Él sí dio a conocer el nombre de su Hijo. Él dijo que se le llamara Salvador, Jesús, que significa Salvador, o Yahshua, Yeshua. Pero nosotros lo decimos en el idioma de nosotros, como lo hemos conocido, y no cometemos ningún pecado al decirlo así. Hay quienes lo dicen en hebreo, en el nuevo hebreo, porque el antiguo solo lo hablan los estudiosos. Ya lo que hablan ahora los israelitas de ahora no es el antiguo hebreo que se hablaba antes. Así que hay gente que, ¿verdad?, cree que decir el nombre en hebreo los hace más santos, les hace su boca santa. Así dicen Shalom, que es paz, y pronuncian el nombre del Espíritu Santo en hebreo, según ellos, y dicen que su boca se le vuelve más santa. Tu corazón se hará santo, y mi corazón se hará santo si tenemos temor de Dios y obedecemos con valor la palabra de nuestro Dios. Entonces Él mira acá adentro el corazón, y por supuesto que lo que salga de adentro hacia afuera será santificándonos a todos. Pero si soy una creyente que aunque hable hebreo y no me importan los demás, no me importan los católicos, no me importan los testigos de Jehová, no me importan los mormones, no me importa nadie, y que se vayan al infierno porque son inmundos. No. Ese es el orgullo del diablo. Creerse más. Y había
había al principio de la iglesia, amados. Había de este tipo de gente, y hay en este tiempo este tipo de gente, que por hablar hebreo, por celebrar el día sábado, por ellos celebrar las fiestas que eran del antiguo pacto, ellos se creen santos. Y el Señor nos enseñó eso a través de Pablo a los gentiles. Hasta ellos se dice que ellos son el pueblo de Dios ahora, y ya que Israel ya no es pueblo de Dios. Y todo eso es falso. Dios dice que del pueblo de Israel, los que no lo recibieron, que ahí voy a leerles, y de nosotros los gentiles, los que creemos en Jesús, y los israelitas que le creen, ha hecho un solo pueblo. Entonces quedan excluidos los gentiles no creyentes y los judíos no creyentes. Pero si los judíos todos creen, son injertados nuevamente en Cristo. Y si todos los gentiles se convierten juntos, hacen un solo pueblo llamado, que el Señor les llama su esposa, su novia. Le llama iglesia, le llama su congregación. Pero yo no voy a ser más santa por hablar hebreo. Yo soy santa porque Cristo vive en mí. Porque tengo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero yo lo digo Espíritu Santo porque así se conoce en el idioma español. Yo no sé hablar hebreo. Me gustaría hablar hebreo para entender y ir a predicarle a los que hablan hebreo. Para eso me gustaría, pero no para lucirme. Porque el orgulloso no va arriba. El orgulloso se va con el diablo, porque fue el primer orgulloso, el diablo en el cielo, que se rebeló al Padre eterno, a mi Padre. Los amados, preciosos, tengamos en mente que ahí está, vamos a verdad, quedarnos orando por Derek, Rosa, y por nuestros niños, y por todos nosotros. Pero quiero reflexionar la palabra de Dios para que no cometamos más errores los que nos decimos creyentes. Y que con la Biblia, aún con la Biblia en hebreo, que está traducida al español, dice lo mismo que mi Biblia. Se nos acusa de que nosotros tenemos la Biblia católica, que fueron un católico, sí, ok. ¿Acaso los católicos no se pueden arrepentir y ser creyentes en Cristo Jesús y dejar sus ídolos, dejar sus creencias a sus imágenes? Claro que sí. Aún Pablo, que era un fariseo de los cerrados, que consintió en la muerte de Esteban y era un perseguidor aférrimo, furioso contra la iglesia de Cristo Jesús, que no se le llamaba cristianos. Fue hasta que él llegó a Antioquía y allí se conoció ese nombre de cristianos por primera vez, dice la Biblia en el libro de Hechos, ve y lee. Entonces, si Pablo, un hombre así como era él, vamos a llamarle malo, perverso, perseguidor de la iglesia, y Dios le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le dice temblando, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues, el que daña a la iglesia, el que persigue a los hijos de Dios, creyente en él. No está contra los hijos de Dios, se la ve con el mero, con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo, ya tirado en el piso, en el suelo, quedó ciego por la luz. ¿Y qué tuvo que hacer? Creer en Jesús. Ya no fue perseguidor de los hijos de Dios. Él pasó a ser un perseguido. Pero Dios lo salvó, que es a lo que yo quiero que usted tenga presente. Entonces Dios ha salvado católicos, Dios ha salvado a quien sea, brujos, a todo tipo de gente. No quiero mencionar palabras que son ofensivas ahí en las redes, pero que están en la Biblia. Pero ahora es ofensivo para los dueños de las redes eso, pero no es ofensivo los videos y las fotos de pornografía. Y hechos vergonzosos ante los ojos de Dios, de mujeres con mujeres dándose y haciéndose todo, y hombres con hombres. Eso no es prohibido en las redes. Y lo alaban. ¿Por qué? Porque Satanás alaba lo malo, pero lo bueno procura desaparecernos
Y así era Pablo, él quería desaparecer a los hijos de Dios. ¿Por qué los quería desaparecer? Porque hablaban de Cristo, del Salvador del mundo. Decían que lo que es pecado es pecado. Pero ahora el hombre quiere, las leyes quieren que nosotros no le llamemos pecado a lo que es pecado. Y por eso nos matan, desde el tiempo antiguo y a este tiempo, amados. A este tiempo también, porque Satanás todo el tiempo existe. Y Dios lo ha dejado existir porque Él tiene su día en que va a ser arrojado al lago de fuego. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que también serán arrojados sus seguidores. Tristemente la van a pagar. Yo digo tristemente porque yo no les deseo ese horrible lugar a nadie, ni al peor de los que me odian a mí o a mi familia. Leamos pues la cita que yo les dije, donde al Señor, a Jehová, que así se le puso vocales, dicen que es el diablo. ¿Por qué? Por estas palabras que dijo Jesús. Ya lo voy a leer. Oiga lo que dijo el Señor acá en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso les dijo a ellos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Es Cristo. Yo soy el camino, dice Él. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Si alguien te habla de Cristo y está en la Biblia lo que te hablan, escucha. Si no está en la Biblia, aunque te digan Cristo, aunque te digan Jesús, pero no aparece en la Biblia lo que te dicen, no escuches, no recibas eso. Por eso es necesario que tú leas la palabra. Ahora oigan lo que les dicen los fariseos, saduceos, los ancianos religiosos, el pueblo que rechazó a Jesús. Oye lo que le dice en el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no se consideraban esclavos y estaban siendo esclavos de los romanos porque los tenían dominados. Y en muchas ocasiones ellos habían pasado a ser esclavos de otro, no de Dios, por sus rebeliones contra Dios. Porque Dios les dijo que tenían dos caminos. Si obedecían la ley de Él, les iba a ir bien, pero si no lo obedecían, les iba a ir mal. Y Dios les daba listas de cosas que les iban a venir en ambas situaciones. ¿Usted quiere saber cuáles son esas cosas? Léalas. Al que siga a Cristo dice que le seguirán las bendiciones. El que siga a Dios o a Jesús son maldiciones. ¿Por qué? Porque uno se hace mismo maldito por hacer lo malo. Diablo viene y se apodera nuevamente de un cristiano que se aleja de Dios y se apodera de sus hijos, de sus nietos y de sus generaciones. Pero el que permanece en el Señor Jesús, en Dios Todopoderoso, le vienen las bendiciones. ¿Prueba? Ay, claro que sí, porque Dios las permite por algo. Él nunca se equivoca y Él sabe por qué permite en mí las pruebas. Jesús le respondió, oiga lo que le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted está practicando cualquier pecado, usted es un esclavo del diablo. Porque ¿quién es el papá de los pecadores? Satanás. Aunque usted se diga cristiano, usted no es cristiano si usted practica el adulterio, si usted practica la mentira, si usted practica el robo, si usted practica sexo fuera de matrimonio, aunque no esté casado, pero usted lo hace con este, con aquel, con aquella y esto y lo otro. Y en fin, amado, lea la Biblia y dése cuenta, agarre un cuadernito con un lapicito y anote ahí todo lo que usted está practicando. Si usted lo practica sin temor de Dios, usted no es de Dios, usted es esclavo del diablo, y el papá del pecado es el diablo. Voy a seguirles leyendo, que no lo digo yo, no lo digo yo. Y el esclavo no queda en la casa. O sea, si yo soy esclava de Satanás, del pecado, yo no voy a ir a la casa de Dios nunca, aunque predique y se arrepienta la gente, yo no iré allí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Yo puedo aparentar, congregarme y ser una hija de Dios, pero no voy a quedar en la casa del Dios Todopoderoso. En la Nueva Jerusalén yo no voy a entrar
si yo practico el pecado sin temor de Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Sigamos leyendo, amados, quiénes son los hijos. Así que si el hijo, hablando de él mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos va a libertar una imagen. Nos va a libertar San Pedro, San Pablo, nos va a libertar Santa María. No, aquí dice con toda claridad, Cristo. Si Cristo nos liberta, si creemos en Él y Él nos hace libres, seréis verdaderamente libres. Él está hablando de Él es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia en primera de Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Él es el único Hijo de Dios. Y nosotros pasamos a ser, por medio de creer en el Hijo único de Dios, pasamos a ser adoptados. Yo tengo mi hermana, menor que yo, que no podía tener hijos. Y era tanto el deseo de ella, que para gloria de Dios encontramos que nos dieron a un par de gemelitos, para la gloria de Dios. Y entonces pasaron a ser hijos adoptados de ella. Y se les dijo a ellos desde pequeños que ellos eran adoptados. Y esos muchachos hoy son hombres casados y todo. Ellos aman a su madre adoptiva. Y ella no hace diferencia, los quiere igual. Y con el tiempo vino una niña, hija de un hermano mío, que también su mamita pues no la quería. Y también ella la hizo como su hija, una sobrina. Y con el tiempo, para la gloria de Dios, Dios le dio su hija de su sangre. Y ella los ama a todos. Le han tenido nietos y ella se vuelve loca por esos nietos de esos hijos que no son de ella, de su vientre. Dios, si puede con un corazón humano hacer que lleguen a querer a alguien que no es su sangre, Dios, que es todo amor, nos ama a nosotros, aún antes que lo amamos, como sus hijos. Pero démonos cuenta que no somos de la misma sangre, vamos a decir así, ¿verdad? Para hacer una comparación de su hijo. Somos otra sangre. Pero sin embargo, Él nos ama. Y mire, yo estoy muy gozosa cuando digo esto, porque pasamos a ser hijos de Él. Ya dejamos de ser hijos de las tinieblas. Si tú eres practicante del pecado y estás oyendo esto, Dios te ama. Pero Él quiere que tú dejes al padre ese que te va a llevar al infierno, al lago de fuego, junto con Él, y ven hoy y sé un hijo, una hija de Dios por creer de verdad en su Hijo Jesucristo. Les sigo leyendo, amados. El 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida. Hay gente que odia con solo que ya le empezamos a hablar de Jesús. Nos aborrecen, no quieren saber de Jesús y nos dicen, no. Yo soy, ya de una vez me dicen así, yo soy católico. Y a mí no me gusta ustedes porque me hablan mal de María y mis padres y mis abuelos fueron católicos y yo también. Y yo les digo, yo quiero hablarles de Jesús, del Hijo de María. No, pero no, yo no hablo mal de María. Yo digo que ese ídolo al que le llaman María no es María. Es lo que yo digo porque es la verdad. Jamás María es una imagen, porque no había ni fotografías para decir que la tienen ahora. Es una representación, no existe eso en la Biblia, amado. Jesús, Dios nunca fueron idólatras. Jesús nunca fue idólatra, nunca se hizo imagen para adorar. Que existen los angelitos y los querubines y eso nunca se adoraron. El pueblo de Israel no tenía prohibido adorar a alguien fuera de Dios. Y si lo llegaron a hacer, fueron castigados por eso. Y fueron sacados de la tierra y llevados a las naciones, destruidos por Hitler y por un montón de gente por su maldad y su pecado. Y aún el pueblo de Israel que está ahorita en la tierra, aunque sean descendientes de Abraham y son pueblos de Dios, así son llamados ellos son malos. Ellos necesitan arrepentirse, creer en Jesús y dejarán de ser hijos del diablo y pasarán a ser hijos de Dios. Pero ¿por qué razón quiero llegar yo que ahora hay quienes dicen que Jehová es Satanás por estas palabras? Pues ya voy llegando, calma. Entonces aquí les dice, ¿verdad?, que la palabra de él no haya cabida. No le creyeron al Hijo de Dios.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ahí es donde ya se agarran, dice, ¿y quién era el padre del pueblo de Israel? Jehová, dicen ellos. Y por eso dicen que Jehová es el diablo, el papá de los israelitas. Aquí el Señor está hablándole a esa gente religiosa que toda la vida ha existido. Existían en el pueblo de Israel religiosos que mataban a los profetas de Dios. Los profetas de Dios que venían en el nombre de Jehová de los ejércitos eran del diablo. No, venían a decirle la verdad a ellos. Pero como a ellos nunca les gustó la verdad, los religiosos los mataban. De ese estaba hablando el Señor, del diablo. No estaba hablando de Jehová. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Ya en el Nuevo Testamento no se le pone Jehová, se le pone Dios. Porque está escrito en estos pasajes, amados, que estoy leyendo, no están escritos en hebreo, en los originales más antiguos. Y gloria a Dios por mi hijo Carlos Eliú, que yo le pregunté, hijo, por favor, dime, ¿qué has investigado? Los pergaminos más antiguos han sido encontrados en hebreo. Me dice él, no, mamá. Los más antiguos fueron encontrados en griego. Hay escritos en hebreo, pero ya fue más reciente, ¿verdad? Me imagino que ellos quisieron escribirlo en su idioma que ellos practicaban los creyentes judíos, pero los más antiguos fueron en griego. Lo tiene la religión católica allá en el Vaticano, pero también fueron encontrados en griego y también en hebreo, fueron encontrados en las cuevas de Qumran y en otros lugares, amados, más recientes. Así es que existen pruebas de que Dios es real, y no solo porque lo tienen los católicos, sino porque se han encontrado escritos en otras partes. No lo tiene la Iglesia Católica. Eso fueron conseguidos y están allá en Israel, y ellos lo han puesto a través del Google y todo eso, para que todos puedan leerlos, copiarlos, tomarle fotos y también interpretarlos, para los que sepan hebreo, para los que sepan los idiomas en los cuales se encontraron muchos otros libros. Ahí está el libro de Enoc, está de Yasser, que el Señor lo menciona en la Biblia. Yo lo he leído. Y amados, es bueno leer los libros que le llaman apócrifos, oscuros. Es bueno leerlos, pero tú crees a la Biblia que ya tienes, porque esos podemos leerlos como históricos. Yo sí creo que el libro, ¿verdad? Yo no lo impongo. Yo creo que el libro de Enoc es inspirado por Dios, y otros libros que he leído, porque me llevan a creer más a mi Dios Todopoderoso. Aclarando esto, amados preciosos, usted investigue, no me crea a mí, por favor, pero crea a la Biblia. Lea su Biblia como la estoy leyendo yo para ustedes, y créale a Dios, pero no crea lo que nosotros hablamos. Entonces dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Llegué a la parte por la cual dicen que Jehová es Satanás. Versículo 41 de Juan 8. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y les repito, como ya no está escrita originalmente en hebreo, entonces no se menciona con las letras que no se podían pronunciar, sino que menciona Elohim. Y dice Dios, al traducirlo nosotros. Y se dice que hay muchos dioses. Sí, el que quiera se hace un Dios. Y dice, este es mi Dios. Pero Dios se da a conocer como hay un solo Dios, decía él allá en el Antiguo Testamento. No hay otro fuera de mí. Entonces cuando yo me dirijo a él, es al del cielo, al único, al verdadero, al Padre de mi Jesús, y también mi Padre que me adoptó. A él me refiero yo, no a los que son falsos, aunque se digan dioses. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, diríamos nosotros, si vuestro Padre fuese Jehová, si nosotros lo dijéramos
en hebreo, como se traduce ahora, ciertamente me amaríais, porque yo de Jehová he salido, y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero dice Dios, amado, Elohim, lo cual significa varias personas. Y por eso Dios es conocido así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Elohim es plural, no es singular, porque ellos tres hacen un único Dios verdadero. Son tres, pero son una sola familia que nosotros lo conocemos como Dios, Elohim, Dios, un único Dios verdadero. Fuera de Él, del único Dios verdadero, no hay otro. En el nombre de Jesús, que Él les ayude a entender esto que les dije. A mí me costó, pero ya con el Espíritu Santo entendemos. Un ejemplo, yo soy apellido Molina, ¿verdad? Entonces mis hijos son Molina, por decir un ejemplo nada más. Entonces yo soy conocida aquí como la familia Molina, aunque ya mis hijos tienen el apellido de sus padres, ¿verdad? Pero así podemos ser conocidos. Entonces, si somos unidos y todos lo hacemos en unidad, qué bonito es, ¿verdad? Pero qué triste cuando se pelea la familia y se divide cada quien con sus maneras de pensar y hasta se quitan la vida. Pero nuestro Padre con su Hijo y su Espíritu Santo son uno, son unidos. Mira, el Padre le dijo al Hijo: Hijo, ve a la tierra a salvar a la humanidad. Y Él dijo: en carreras yo voy, heme aquí, envíame a mí. Y Él vino obedientemente. Y luego el Señor envió a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no, dijo: yo no voy a esa gente, yo no voy a entrar a esos pecadores. No dijo eso. Él vino y entró al corazón de los discípulos en el día de Pentecostés, porque ellos son uno, en unidad, una familia unida, un Dios verdadero. Gloria a Dios. Adoremos a Dios, amados, no a esos que están mintiendo, diciendo que Jehová es Satanás. No, Él es Dios. Y si en el Antiguo Testamento el Señor mandaba a su pueblo a quitarle la vida a pueblos enteros, aún incluyendo los niños, duele decir esto, pero Dios es justo. Y Dios sabía que si dejaban vivir a estos niños y crecían, iban a ser un enemigo contra el pueblo de Israel. Y si un niño muere siendo niño, un niño va al cielo. Un niño, como Jesús lo enseñó, dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, cuando un niño muere, va para el cielo. Aunque sea hijo de un ladrón, de un asesino, de quien sea, va para el cielo. Por eso Dios prefirió que las criaturitas no quedaran vivas, porque iban a ser gente mala como sus padres. Ellos sacrificaban a sus niños al dios Sol, a la luna, a las imágenes, a Astaró, a Astarte, que después le llamaron María. Eso que tú le pides y le rezas, no es María, la madre de Jesús, es Astarte, es Astarot, Guadalupe allá, no es ninguna virgencita, es una diosa pagana que le pusieron Guadalupe, amados y amadas. Es muy triste lo que te digo y quizás te enojes, pero Dios me ha dicho que te diga la verdad. He orado en ayuno y todo para decirle a mi Señor que me use y que me dé valor para predicarte. Porque es bonito cuando uno le aplauden, pero es triste cuando uno lo desprecian por causa de Cristo. Sí, nos da tristeza, pero Dios nos da gozo. Cuando estamos con su llenura, nos llena de gozo, y dice el Señor dentro de nosotros: ¿a quién prefieres? ¿A la gente que te adule, que te aplauda, o a mí, que te voy a glorificar pronto? Entonces yo decido que Cristo, porque Él me va a glorificar pronto cuando Él venga por mí en las nubes. Y dice su palabra que los hijos de Él van a ser resucitados, los que hayan muerto, y los que estén vivos seremos transformados. Dice en 1 Corintios capítulo 15, te aconsejo que lo leas todo, dice que vamos a tener un cuerpo con la gloria de Cristo vivo, del Señor Jesús, nuestro hermano mayor. Aleluya. Así que si tú quieres irte con el Señor te quiere llevar, amado, amada. Pero si tú no te quieres ir con Él, entonces tú decides quedarte con el enemigo de Dios, que no es Jehová. Jehová no es el diablo, sino que Satanás es el opositor de Dios, el que se opone a todo lo bueno. Y ahora anda diciendo el diablo, usando personas, que Jehová es Él. Eso quisiera él, el diablo, eso quisiera él, haber sido Dios, que lo quiso botar de su trono a nuestro Dios.
Y el que fue saliéndose del cielo fue él, porque el diablo fue tirado para acá. El diablo se anda por todos lados, y los demonios de él, engañando a la gente, metiéndose en personas para decir cosas que no son, usando versículos de la Biblia. Esas palabras que Jesús dijo, las torció Satanás. Y la gente sigue ahora a Satanás y dicen que Jehová es el diablo. Amado, Jehová es el mismo Dios de mi Señor Jesús. Gloria a Dios Todopoderoso para siempre. Que Dios me lo bendiga. Quiero leerles el último versículo que está en la Biblia para confirmarte que si tú crees en el Señor, serás un hijo de Dios, porque hay unos por ahí que nos dicen que nosotros somos orgullosos en decir que somos hijos de Dios solo nosotros. Pues yo te diré la verdad aquí, en el mismo libro de Juan, capítulo 1, amado. Lee versículo, vamos a leer desde el versículo 11. A lo suyo vino, cuando dice a lo suyo, el Señor vino al pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que una mujer sirofenicia que no era judía le pidió un milagro, que le liberara a su hija de demonios, y él le dice que le había venido a los hijos, no a los perrillos, porque así se les decía a los gentiles, perrillos, de esa manera despectiva. Jesús la usa para que sus discípulos escuchen y vean que aún esta mujer, no siendo judía, tuvo más fe que ellos, porque aún los discípulos dudaban del Señor Jesús, pero esta mujer no dudó. Y aunque se le dijo perrita, ella dijo, sí, Señor. Porque el Señor le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Y le dice ella, sí, Señor. Pero aún los perritos comen debajo de la mesa de los hijos, de los amos. Ella se consideraba perrita, pero se conformaba con migajitas del Señor. Y con esa migajita se fue, gloria a Dios, y su hija fue libre por esa gran fe que tuvo en el Hijo de Dios. Aleluya. Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe, sin ser un pueblo judío. A lo suyo vino el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Unos cuantos, amados, le recibieron. A eso se refiere. No que todito a la nación, no. Porque aún Juan era judío, era israelita. Y él le creyó a este que escribe, Pablo también, Pedro y todos los apóstoles y todas aquellas personas que le creyeron. Así comenzó la iglesia de Dios, con gente de Israel, vamos a llamarlos así, aunque se les conoce judíos. Entonces, después ya se les predicó a los gentiles, ya fueron creyendo gentiles. Aún estando Pedro todavía, él ganó a gentiles para Cristo. Más el versículo 2. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en el nombre de María, ¿ok? Ni Pedro, ni Juan, ni el Papa Pablo, nada de eso. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que es dado a nosotros los hombres? En el único nombre que podemos ser salvos, es Jesucristo. Allí lo dice la Biblia también en Hechos. A los que creen en su nombre, y aquí viene, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que creer en el nombre, no en la imagen. No en un Cristo crucificado ahí, no. O en una cruz que está vacía, no. Jesús se bajó de la cruz, lo enterraron, pero resucitó al tercer día. Por eso yo me opongo a que en las iglesias haya cruces, porque mi Cristo es cierto que murió en una cruz y se hizo maldición por nosotros en una cruz, pero Él descendió de la cruz. En la cruz no tiene valor ninguno. El madero no tiene valor ninguno. Es Cristo, es su nombre. En Él hay que tener confianza, en Él hay que tener fe. Y Dios nos va a salvar del diablo, de las plagas, de la peste. Y si morimos, causa, por lo que Dios quiera, iremos con Él como hijos e hijas de Dios, porque eso es lo que yo estoy leyendo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en el versículo 12, si tú le crees. Y dice clarito acá el versículo 13, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne. O sea que mis hijos no son hijos de Dios por mí, no. Si mi hijo Carlos Eliú nunca hubiera aceptado a Cristo, él no fuera un hijo de Dios. Tienen que aceptar a Cristo nuestros hijos también. Aunque nosotros les inculcamos la fe en el Señor,
pero ellos se van a pecar y mueren en su pecado, no se van a salvar nuestros hijos. Ellos tienen que también confesar a Cristo y obedecerlo a como la palabra de Dios les manda. No son herederos de salvación solo porque yo lo tuve, no. Tienen que arrepentirse de sus pecados también ellos. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo soy hija de Dios por la voluntad de Él, no por la voluntad de mi mamá ni de mi papá, sino de Él. Él me amó a mí antes de que yo lo conociera. Gloria a Dios, y te ama a ti, aunque tú lo has rechazado, aunque tú odias a los que te predican de Él. Él te ama y una vez más te dice, arrepiéntete, porque Él quiere hacerte su hijo, como lo hizo con Pablo, y lo hizo un apóstol a Pablo. Gloria a Dios, amado. Hasta aquí esta reflexión. Vamos a tener una breve oración. Aleluya. Gloria solo a Dios, para siempre. Padre precioso, Dios maravilloso, te damos gracias, papito Dios, porque eres bueno, porque tu palabra dice que para siempre son tus misericordias. Oh Dios, yo sé que esta palabra quizás sonará dura para algunas personas. Dios mío, yo le doy gracias por esta palabra dura que me hace entender lo que yo no puedo solita, Señor. Solo cuando su Espíritu Santo me enseña, yo entiendo, Padre. Si no, yo no puedo entender su palabra por más que la lea. Le doy gracias por su Espíritu Santo. Le doy gracias, Señor, por las vidas que escucharán y usted las va a salvar, mi Dios, porque es por su palabra, por el poder de su palabra que la gente se arrepiente, por el poder del Espíritu Santo que los convence de pecado, porque Él es el que hizo en aquellos varones que le escribieran, Señor, por revelación de Él, por la inspiración que les dio Él, Señor. Ahora, mi Dios, así salva las almas, mi Señor. Ahora te sigo orando, Papito Santo, por Derek Rosa. Sigue salvando, Dios mío, las familias de él y las personas que están involucradas en este asunto, como Frank Ramos y toda la demás gente. Por lo que lo acusan, pido también, Señor, para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde, mi Dios, porque lo que debemos hacer nosotros es orar por este niño y por todos los niños del mundo. Te pido por mis nietos, Dios mío, por los nietos de todos y por los hijos de todos los que tienen niños pequeños. Por la que está embarazada, también te pido, guarda a los bebitos en el vientre. Señor, ayer me llamaba, Señor, me hablaba, oh Dios mío, Argentina. Yo le llamo a Argentina a la directora que me encontré en una ruta de bus. Y ella me pedía oración por su hijito, Señor, Denis Martín González, Señor Arce. Ruego por este varoncito, mi Dios, que es tu hijo. Y ella dice que él está metido en ayuno, orando para que usted, mi Señor, lo use. Úselo, levántelo. Oh Dios mío, glorifíquese en esas peticiones de esta madre y de ese muchacho, Señor. Yo me uno a esas peticiones, Dios amado, para que usted sea glorificado, Señor. Para que usted sea exaltado cuando usted lo levante y lo use para la gloria de su nombre. Como le pido para mis hijos, Señor, por mis 3 hijos. Es el mismo ruego y por mis 5 nietos y por mis padres, por mis hermanos, por mis tíos, por mis primos, mis sobrinos y todos los amados en las redes. Yo te pido, Señor, que tú lo uses, que los salves, que los sanes a todos, mi Dios, aunque no les mencione más sus nombres. No voy a mencionar a más nadie, mi Dios, en esta hora. Por toda mi familia te pido, mi Señor, sálvelos, sánelos, libértelos, glorifíquese en nosotros para la gloria de su nombre, bendito Señor. Señor de señores, Rey de reyes, bendigo a Israel. La paz sea sobre Jerusalén. Te pido por los enemigos de Israel también, porque ambos pueblos, Señor, sin ti están muertos en sus delitos y en pecados. Por todos ellos te pido, y por todas las naciones que son tuyas, mi Dios, porque tú eres el que das la vida en el vientre y nacen las personas por tu voluntad. Sálvalos, Padre, aunque sean los peores seres humanos que existan, aunque sean malos como el apóstol Pablo lo fue. Salva las almas asesinas y criminales y todo lo que sea, como sea. Salva las almas, Señor, porque a eso vino mi Cristo, a eso lo enviaste. Así dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tu palabra dice también que lo enviaste, no a condenarnos, sino a salvar al mundo, porque el mundo está condenado ya por sus delitos y por sus pecados, por las rebeliones que hacemos contra ti, Señor, pero lo enviaste a él a salvar.
no a condenar. El hombre que no quiera a Cristo se condenó solo. Por eso yo corro, Señor, a buscarte con todo mi corazón, aunque me cuesta, Padre, y lo sabes bien que me cuesta, pero por eso te pido, ayuda a tu iglesia, mi Dios, ayuda a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros y a cada hijo tuyo, que le está costando el evangelio, que le está costando seguirte. Libértanos, Dios mío, rompe cadenas, pudre yugo, echa fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. Reprendemos al diablo de la vida, de los cuerpos, donde el diablo se ha metido enfermando, donde el diablo se ha metido poseyendo a esas personas y ahora están atadas por demonios. Reprendemos todo espíritu inmundo de tu vida, de tu familia y de mi vida y de mi familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán.